¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¿Y para María? ¿Y para María? Ahora un aplauso a la Virgen María. Decía Benedicto XVI que sin María no hay Pentecostés. Un aplauso a María. Y por experiencia, el que no es de María no da fruto. El que no es de María no va a dar fruto. Porque María, hermano y hermana, es la que pisa la cabeza a Satanás. Entonces, contra más uno sea de María, más uno es de Jesús y también del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, hermano y hermana. Aquí vamos a todos. Levante su mano derecha en alto. En este día glorioso de Pentecostés, que todos estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los apóstoles unidos. Pero había una figura muy importante, que es María. La humilde esclava del Señor. Y cuando el Espíritu Santo vio a su esposa que estaba en el cenáculo, con más deseo bajo, con más deseo bajo, la unidad es un don de Dios. La división viene de parte de Satanás. La culpa es de él. Pero si ponemos a María en nuestros cenáculos y en la renovación, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Miren sus ojos, levanten sus manos. Te damos gracias, Jesús, por este día. Que esta corriente de gracia llamada renovación carismática celebra su festividad, como la iglesia celebra hoy su cumpleaños, porque la iglesia se hizo presente, visible y empezó a caminar el día de Pentecostés. Te damos gracias, Jesús, por este banquete de este día, por este regalo espiritual de vernos como hermanos, de una misma familia, de una misma comunidad, de una misma iglesia, una sola fe, un solo corazón, un solo bautismo. Señor Jesús, que tu sangre derramada por amor a cada uno de nosotros sea derramada ahora sobre nuestras cabezas. Váyanos con tu sangre, Jesús. Límpianos con tu sangre. Rompe toda cadena, toda dificultad. Vete sanando, Jesús, toda amargura, todo resentimiento, todo rencor, hipocresía, todo engaño, toda maldad, toda mentira, para que bañados con tu sangre y limpios a precio de sangre de Jesús el Señor, nosotros podamos acoger en libertad la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Virgen María,
María del Padre. Virgen María, Madre de Dios. Virgen María, esposa del Espíritu Santo. Dile a tu esposo, el Espíritu Santo, que sople con poder y autoridad en esta asamblea, para que celebremos hoy un nuevo Pentecostés. Sopla, Espíritu Santo, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Embriáganos con tu maravilloso aroma y llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en este día, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Más sobre tu pueblo. Más sobre tu pueblo. Santo Espíritu, tu poder salvador, tu amor. Llega a tu pueblo en esta mañana. Como un nuevo Pentecostés. Hay unción.
pueden sentar. Está bueno ahí, ¿no? Cuando baja la unción, va el poder de Dios. Pues me voy a presentar, me llamo Fernando Marín, soy español, que pedí de Madrid encima. Gracias. Pero soy misionero en República Dominicana, soy diácono permanente en República Dominicana, pertenezco a la Iglesia Dominicana, soy fruto de la Iglesia Dominicana. Y en la renovación carismática de República Dominicana he tenido diferentes cargos. Últimamente he sido el coordinador diocesano de la diócesis de San Francisco de Macorís. Es una diócesis que lleva pues Sánchez, Enagua, Pimentel, bueno, muy grande. También he sido miembro del equipo nacional de la renovación carismática dominicana. Pero últimamente, más que estar en la organización, estoy más bien en la misión. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Sánchez, donde estuvo de párroco el padre Emiliano Tardí. Estoy con los MSC, con ellos. Llevo también Nahua, el Pimentel, es decir, estoy donde inició el padre Tardí por su experiencia carismática, ¿no? Y pues estoy trabajando especialmente por todo el país, por toda la República Dominicana, haciendo evangelización, predicando y orando por la gente, por los enfermos, o para que la gente tenga efusión del Espíritu Santo. También estuve este año, al principio de año, estuve también en Nueva York, trabajando por más de 22 parroquias en Nueva York, cada día en una parroquia, predicando y orando por los enfermos, y orando por la gente. Y ahora pues vengo a España a ver qué podemos hacer. Está aquí el Señor a España, a ver qué hacemos en España para poder aportar nuestro granito de arena a esta iglesia española. Y como dice la palabra del profeta Oseas, ¿quién trajo la Biblia? Que pongan alto la Biblia, la palabra de Dios. Con una pela de papa, traigan su Biblia. Traigan su Biblia. Busquen ahora Oseas 4, versículo 6. Dice el profeta Oseas esta palabra que está bien para nosotros hoy. Y es que mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento. Es más, por haber rechazado el conocimiento. Palabra de Dios. Mi pueblo se está muriendo, se está secando por falta de conocimiento. Y creemos que la palabra conocimiento quiere decir saber muchas cosas de Dios, estudiar mucha Biblia o tener buenos estudios catequéticos o mucha formación carismática. El conocimiento no es sinónimo en este versículo de saber mucho o poco. Es sinónimo de revelación. Digan conmigo, de revelación. Porque el saber, hermano y hermana, es aquí, para el intelecto, para la mente. Pero eso no llena los corazones. ¿Cuánta gente sabe muchas cosas de Dios y a lo mejor que duda de Dios en todas las cosas? ¿Cuánta gente tiene? Yo también estudio teología, soy licenciado en teología. Hice una
Y a veces contra uno más cree que sabe de Dios, más vacío se siente. El profeta Osea está diciendo que mi pueblo se está muriendo porque no tiene revelación de Dios. Porque no se alimenta en el Señor. Porque solamente es una práctica rutinaria, pero no es un alimentarse en el Señor. Es decir, necesitamos revelación para intimidar con Dios. Necesitamos vivir bajo la frecuencia de Dios. Necesitamos alimentarnos de ese Dios amoroso que se ha hecho presente, bueno, desde que han iniciado ustedes. Pero para que haya revelación en tu vida, hermano y hermana, hace falta una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay revelación de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay vida nueva. Sin el Espíritu Santo la iglesia todavía estaría esperando a nacer. Es el Espíritu Santo que nos trae revelación en nuestra vida, el que viene a alimentarnos a cada uno de nosotros. Pero ¿quién es el Espíritu Santo para ustedes? ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona. En tercer lugar quedó el Espíritu Santo. Igual que el Real Madrid, ¿no? Quedó en tercer lugar en la liga, ¿no? ¿Y quién quiere ser el tercero en la liga? Nadie. Todo el mundo quiere ser el primero, o si acaso el segundo, es un campeón. El problema, hermano y hermana, es que hemos puesto el acento en el Padre y en el Hijo y no hemos puesto nuestra vida también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante como el Padre y como el Hijo. Es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Pero para poder vivir el mensaje del Señor, hermano y hermana, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios, como el Padre y como el Hijo. Y es una persona que nos acompaña, que está con nosotros, que nos guía, que nos santifica, que nos renueva, que nos alimenta, que nos defiende, que nos revela. Pero el Espíritu Santo es también un poder. Digan conmigo, un poder. El Espíritu Santo es un poder. El Espíritu Santo es un poder, hermano y hermana, es el instrumento invisible que Dios utiliza para hacer su voluntad. Lo que vengo a entender en este día es que nos hemos centrado en el Padre, Creador, en el Hijo, el Salvador, y no nos recordamos del Espíritu Santo. Pero es que sin el Espíritu Santo, ni usted ni yo podemos vivir una vida cristiana en plenitud. Una vida rutinaria, una vida floja. Pero para poder vivir en plenitud la vida cristiana, necesitamos que miremos también al Espíritu Santo. Porque Él es también una persona. Invisible, pero es una persona. Es el instrumento que Dios utiliza para hacer su voluntad. Por ejemplo, busquen ahora Génesis 1, versículo 2. Si usted busca Génesis 1, versículo 2, dice así: cuando todo era confusión y no había nada en la tierra,
Cuando no había nada, ya estaba el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. Dice Dios, hágase la luz. ¿Y quién hizo la luz? El Espíritu Santo. Hágase las estrellas. ¿Quién hizo las estrellas? Hágase las flores. ¿Quién hizo las flores? El Padre manda y el Espíritu Santo obedece y ejecuta. Igual que Jesucristo. Jesucristo, que es el Verbo de Dios, es la palabra hecha carne. Él dice una palabra y el Espíritu Santo, ¿qué? Hace. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el acento nosotros ahora? En el Espíritu Santo. Para que baje el poder de Dios. No es lo mismo tener carisma que estar ungido. No es lo mismo que usted tenga algunos carismas que está ungido, que está revestido del poder de Dios. Porque la presencia de Dios es mucho más poderosa. Los signos y prodigios también le van a acompañar. Pero usted tiene que buscar aquí al Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo, hermano y hermana. Necesitamos al Espíritu Santo, a Jesucristo para la vida eterna y el Espíritu Santo para la vida interna. Digan conmigo, necesitamos a Jesucristo para la vida eterna y el Espíritu Santo para la vida interna. Para poder vivir hace falta al Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros que conocemos y que buscamos todavía intimidemos más sobre la figura y la persona del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo que nos transforma desde dentro. Busquen ahora Romanos 8, versículo 6. Vamos a leer con la palabra de Dios. Como ustedes saben, el hombre viejo pero no es sino muerte lo que hacía la carne, mientras el Espíritu anhela vida y paz. En lo que hacía la carne hay muerte, pero lo que hacía el Espíritu hay vida y paz. Por eso la importancia de lo que celebramos en este día, el día del Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de pocos días. El Espíritu Santo, hermano y hermana, viene a santificarme. Digan conmigo, el Espíritu Santo viene a santificarme. El Espíritu Santo, otro punto, viene a que te convenzas de tus pecados. Cuando llega el arrepentimiento es porque cerca está el Espíritu Santo. Yo estuve hace 15 días en la comunidad del cenáculo aquí en San Celoni, se llama, de sobre Madre Elvira. Le di un retiro a los que están allí viviendo, la comunidad. Y en el momento de las confesiones me dijo el sacerdote que llegó uno con una lista de 5 páginas de pecados. Pero cuando vi al sacerdote, lo que hizo fue dar un abrazo y empezar a llorar. Y tanto lloró que al final ni se confesó. El otro día se confesaba, porque tantos pecados ahora tendría, pero él tuvo el arrepentimiento de llorar. Por eso cuando viene el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Y como dice la palabra, fácil vemos la mosquita en el ojo
y la viga nuestra. ¿Quién la ve? Nosotros acusamos y nos excusamos. Por lo tanto, algo muy importante, para que el Espíritu Santo venga con poder a nuestra vida, tenemos que convertirnos. ¿Y qué es la conversión para ustedes? ¿Qué es la conversión? Santidad. Es un cambio primeramente de mentalidad. ¿Está dispuesto de que el Señor hoy haga conmigo algo nuevo? ¿Está dispuesto a dejarme transformar por el Señor? Cuando yo pienso diferente, vivo diferente. Usted vive según como piensa. ¿Usted cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se ve usted? Pecador. Gran pecador. Un hijo. ¿Cómo se ve usted? Pecador, hijo, santo. ¿Cómo se ve usted? Porque si usted se siente como gran pecador, usted siempre va a acusarse en sus pecados. Porque es pecador, soy gran pecador, pues por eso siempre estoy fallando y fallando y fallando. Cuando usted se ve como santo, porque usted está llamado a la santidad, dígaselo al hermano, usted está llamado a ser santo, no se lo deja al destino, usted también está llamado a ser santo. Dígaselo, no se lo deja al destino. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer el trabajo en cada uno de nosotros. Y en la medida que usted haga ese camino de santidad, usted lo va a poder vivir. ¿Cómo? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Jesús el Señor. El Espíritu Santo es también nuestro guía y maestro, el que nos enseña, el que va guiando nuestra vida. Y el Espíritu Santo sobre todo nos ayuda a dar testimonio poderoso de Jesús. Lo que quiero también ahora ver algo muy importante que tenemos que entender y que la iglesia también tiene que entender. Cuando Jesús ya está en el monte de Getsemaní, que sabe que le espera la pasión, dice a sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, quédense aquí orando. ¿Y qué pasó? Se acaban durmiendo. Cuando Jesús llega al momento de la pasión, todos salieron corriendo. No estaban preparados. Para que podamos entender que le faltaba algo a esos apóstoles. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Que es más bien el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, por ejemplo, en la palabra de Juan capítulo 7, versículo 37, el que tenga sed, que venga a mí. Y el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. A los apóstoles, hermanos y hermanas, les faltaba el Espíritu Santo. Por eso Jesús, busquen ahora si quieren, Juan capítulo 16, versículo 7. Busquen ahora Juan 16, versículo 7. Dice así: en verdad les digo que les conviene que yo me vaya. En verdad les digo que les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, y es para enviárselo. Y luego más adelante dice Jesús, no se alejen de Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. No se alejen de Jerusalén, no están preparados. Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. La importancia del bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que la religión carismática ha aportado a la iglesia.
especialmente, que descubra que necesitamos todos un bautismo en el Espíritu Santo. Todos necesitamos un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no la fe cristiana es solamente apariencia, es religiosidad, es también fariseísmo. Uno quiere cumplir, pero no vive. Hace falta el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que celebramos en este día. Que eso se hizo presente entre los apóstoles, porque María estaba también ahí. Por lo tanto, que veamos la importancia del Espíritu Santo, pero sobre todo, como ya decía, como una persona. El Espíritu Santo es el que nos acompaña en nuestra vida. Estamos en el año y en el momento del Espíritu Santo. Desde el Pentecostés hasta ahora es el Espíritu Santo que ha guiado a la iglesia. Pero nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Por la conversión. Nos entregamos a Jesucristo y viene el Espíritu Santo a nuestros corazones. La puerta es Cristo, pero el que entra es el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Tienen sus ojos en este momento? ¿Tienen los ojos ahora? Ahora un acorde. Es el Espíritu Santo. Esa persona que quiere guiar nuestra vida. Jesús también necesitó al Espíritu Santo. Jesús, cuando inició su vida pública, lo primero que hizo fue llenarse del Espíritu Santo, que bajó sobre él en forma de paloma el día del bautismo. Dice la palabra de Dios que después de llenarse de Espíritu Santo, el Espíritu lo guió al desierto. Fue el Espíritu que guió al desierto a Jesús. Y cuando Jesús vino después de los 40 días en el desierto, fue a su pueblo, entró a la iglesia, lo primero que leyó dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Sin unción no se puede trabajar. Podemos saber muchas cosas de Dios, pero sin la unción no se puede trabajar. Nos cansamos, no hay vida, no atraemos. La iglesia vacías, la gente no se alimenta, no hay revelación ni conocimiento de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo los carismas a la unción. Es el momento de que nosotros busquemos más la unción. Pero para que venga la unción a tu vida, tienes que buscar más al Señor. Tienes que convertirte, que arrepentirte, que morir a ti mismo y abrirte a la voluntad de Dios. Los carismas son un regalo. La unción se gana por mérito, por buscar, por conversión, por entrega. Que en este día glorioso de Pentecostés, donde la renovación está unida en el Señor, y pongan por favor también a María, pues busquen a una persona que quiere haceros santo, que es el Espíritu Santo, que quiere traer vida donde hay sequedad, que quiere traer sanidad donde hay enfermedad, que quiere traer unidad donde hay división. Es el Espíritu Santo
el que bajó sobre María. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los que se revisten de María están cerca a la gracia de Dios. Por eso en este momento pues estamos aquí, levantamos nuestras manos. Sí, Espíritu Santo. Convértenos de nuestros pecados. Trae unidad a nuestra vida. Queremos buscar tu presencia porque queremos vivir bajo la unción. Queremos mostrar que Jesús sigue vivo hoy y siempre. Tenemos tu unción, Señor. Como río de agua viva. Pero para eso hay que abrir el corazón a Jesús. Jesús no nos da de su Espíritu, sino nos rendimos a sus pies. Por eso vamos a aprovechar en este momento, hermanos, hermanas, para entregarnos a Jesucristo, como si fuese la primera vez, pero sabiendo que la decisión que tomes hoy va a cambiar tu vida para siempre. Digan conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. En esta mañana, Señor Jesús, me rindo a tus pies y te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, para que tú entres dentro de mí, de la mano de tu Madre, la Virgen María. Jesús y María, os doy mi corazón y el alma mía. Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Haz conmigo, Jesús, la persona que tú quieres que yo sea. Haz conmigo, Jesús, la persona que tú quieres que yo sea. Lléname de Espíritu Santo. Transforma mi corazón. Sáname, Jesús. Libérame, Jesús. Límpiame, Jesús. Te entrego mi vida. Te entrego lo que tengo. Te entrego lo que soy. Haz conmigo, Jesús. La persona que tú quieres que yo sea. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Lo soporto todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mi vida. Úngeme, Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.
Papa, busque la santidad y la nueva vida del Espíritu Santo. También nos dice, evite la excesiva organización. Salgan a evangelizar por las calles. Acuérdense de que la iglesia nació en salida, en misión, en la mañana de Pentecostés. Acérquense a los pobres y toquen en ellos la carne herida de Jesús. Por favor, no enjaule al Espíritu Santo. Sois una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Habéis recibido el gran don de la diversidad de carismas al servicio de la iglesia. Nadie en la renovación puede pensar que es más importante ni más grande que los demás. Cuando alguno de vosotros se cree más importante o más grande, comienza la peste. Nadie puede decir, yo soy el jefe. Tenéis un solo jefe, el Señor Jesús. Otro peligro es el convertirnos en controladores de la gracia de Dios. Sois dispensadores de la gracia de Dios, no controladores. No seáis aduana del Espíritu Santo. Y para acabar, que permanezcáis unidos en el amor y en la oración. Buscar la unidad de la renovación, porque viene del Espíritu Santo. Ustedes en este día viene del Espíritu Santo y hacéis fruto y crecimiento. Las divisiones, dice nuestro Padre, vienen del demonio. Huid de las luchas internas, que no la haya entre vosotros. El más grande, que sea el más pequeño, el más humilde, el servidor de todos. Un regalo para nosotros este Papa Francisco, que era el asesor de la renovación carismática en Argentina. Él conoce la renovación y él también pues, es carismático. Vamos con el canto y den un abrazo que tenga al lado al hermano, den un abracito y dile, hermano, recibe el amor del Señor.
El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, por lo que hemos conocido con su ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, que llevó por su pasión y por su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro